Como prometí en el último vídeo acerca de mi nuevo banco de carpintero con sierra y fresadora de mesa, he editado este nuevo vídeo para mostraros cómo usar y fabricar nuevos y mejorados insertos para usar con la sierra, y además también mostraré los distintos tipos de disco que suelo utilizar, como por ejemplo el disco dado para realizar ranuras. Es momento de hablar de los insertos caseros que mostré en mi último vídeo. Los he fabricado del mismo material que las tapas del banco, una especie de tablero DM pero más duro y compacto y con melamina por ambas caras, de 13 milímetros de espesor. También podríamos utilizar DM normal, contrachapado o casi cualquier tablero de entre 10 y 13 milímetros de espesor. Este es el inserto que venía de fábrica con la sierra, fabricado en aluminio. El principal problema de este inserto es el corte que tiene por su parte trasera para poder usar el cuchillo divisor. Lo hace muy inestable y difícil de enrasar con la mesa de la sierra. Aquí podemos apreciar que parece como si ambas partes del inserto fuesen independientes y no perteneciesen a la misma pieza. Al no estar cortados, esto no pasa con los nuevos insertos y resultan mucho más fáciles de ajustar. Para poder usar los nuevos insertos, he tenido que cortar un poco el cuchillo divisor de la sierra, pero como es bastante grande, sigue siendo completamente funcional. Otro problema habitual en los insertos que vienen con estas sierras es la distancia entre el disco y el propio inserto. Al cortar maderas o tableros delicados, estos se esportillan por su cara inferior, a la salida del corte. Voy a realizar unos cortes a este trozo de aglomerado con melamina para ver la diferencia. Como puedes observar, el corte es más limpio al usar los nuevos insertos que he fabricado. Guardaré y seguiré usando el inserto de fábrica para cortar maderas poco susceptibles de esportillar o trabajos que no requieran demasiada delicadeza, y para todo lo demás usaré los nuevos y mejorados insertos. Ahora os mostraré los tres tipos de disco que uso con la sierra de mesa. Los tres son de la misma serie de discos, la única diferencia entre ellos es el número de dientes. Esto quiere decir que tienen el mismo grosor, 2,4 milímetros. Tienen el mismo diámetro de eje, 30 milímetros. También tienen el mismo diámetro exterior, 250 milímetros. Es el diámetro máximo de disco que puede montar mi sierra, por lo que aprovecharé toda la altura de corte que esta sierra puede ofrecer. La otra ventaja de usar todos los discos del mismo grosor es que podré usar los mismos insertos y no tendré que ajustar el indicador de las cintas métricas del carro deslizable o la mesa deslizable de corte. Son discos delgados y ligeros, lo que los hace perfectos para este tipo de sierras de banco, porque no tienen un eje tan firme como otras sierras estacionarias, y de este modo no forzaremos tanto su motor. El primero tiene 24 dientes y es perfecto para abrir tablones de madera maciza, pero no es demasiado bueno para cortar madera al través o cortar tableros. El segundo tiene 60 dientes y es, por decirlo de alguna manera, un todoterreno. Vale para realizar todo tipo de cortes en todo tipo de materiales, pero sin llegar a ser tan bueno para cada trabajo específico como los otros dos. El tercero tiene 80 dientes y es perfecto para cortar madera al través o cortar todo tipo de tableros, incluso tableros con melamina. Al tener tantos dientes no es el mejor disco para abrir o cortar tablones de madera a lo largo. Lo ideal es tener los tres discos, pero si solo puedes comprar uno, el que tiene un número de dientes intermedios será tu mejor opción. Con él podrás realizar casi todo tipo de cortes.
Este es el disco dado que utilizo con esta sierra de mesa. Es de unos 150 milímetros de diámetro y gracias a todas sus cuchillas y separadores puede realizar ranuras desde unos 6 milímetros hasta 23 milímetros. El agujero central para el eje es de 15,8 milímetros, el diámetro habitual del eje de este tipo de sierras de banco. Para poder usar este tipo de discos, tu sierra debe tener un eje de al menos 30 milímetros de largo. Muchos de vosotros me habéis preguntado por la normativa europea para utilizar este tipo de discos, y la verdad es que el asunto no está demasiado claro. Lo que dice la normativa europea es que no se pueden utilizar discos dado en sierras de mesa que no tengan un eje adecuado para incorporarlos. Creo que esta es una de las pocas sierras disponibles en Europa con el eje lo suficientemente largo para usar discos dado. El problema es que la normativa europea prohíbe expresamente realizar ningún tipo de corte en una sierra de mesa sin el cuchillo divisor que va justo detrás del disco. Para usar este tipo de discos dado es imprescindible retirar el cuchillo divisor. Este es el problema con los discos dados en Europa. Realmente no están prohibidos, pero a la hora de la verdad es difícil usarlos cumpliendo todas las normativas. En mi caso estoy arriesgándome usándolos sin el cuchillo divisor. Supongo que lo peor que puede pasar si tengo algún tipo de accidente es que los seguros no se hagan cargo. Estoy pensando en alguna forma para poder usar este disco dado y el cuchillo divisor al mismo tiempo, aunque creo que no será una tarea fácil. Como puedes ver, he preparado un inserto para utilizar con el disco dado. Gracias a su reducido diámetro es bastante más ligero que otros discos dado, y de igual modo que antes, esto nos vendrá genial para no forzar tanto el motor y el eje de la sierra. Ten en cuenta que cuando vayamos a utilizar todos los discos y separadores del disco dado, el motor va a tener que soportar mucho más peso que si hablamos de un simple disco de corte. Este tipo de discos se utilizan generalmente para realizar ranuras de poca profundidad, por lo que su reducido diámetro no será un problema en la mayoría de ocasiones. Con esta sierra y este disco dado, puedo realizar ranuras de hasta 30 milímetros de profundidad. Creo que es más que suficiente. También podré utilizar la mesa deslizable para realizar ranuras con el disco. Aquí estoy realizando unas ranuras para los separadores de los cajones del banco de carpintero. Ahora mostraré cómo he fabricado los nuevos insertos. Primero voy a medir el hueco del inserto y cortar 2 piezas de tablero DM a medida. Las usaré como plantilla para fabricar los nuevos insertos. Voy a buscar el centro de la pieza para poder usar un compás y marcar el radio. Realizaré el corte con la sierra de cinta, aunque también podríamos utilizar una caladora. Terminaré de ajustar el corte con el disco de lijado. Pruebo que la plantilla esté correcta introduciéndola en el hueco de la tapa de la sierra. Si no es el caso, podría corregirse usando de nuevo el disco de lijado. Aprovecharé para medir y marcar la posición de los tornillos que permitirán ajustar el inserto en altura. Realizo los agujeros con el taladro de columna. Ahora realizaré el fresado necesario para poder usar el cuchillo divisor. Mido su posición y realizo el fresado con mi fresadora 3D. También podría realizarse con una fresadora de mano y plantillas. Es el momento de cortar el cuchillo divisor para poder utilizar este tipo de inserto sin corte por su parte trasera. Coloco los tornillos para ajustar el inserto en altura y realizo el corte para el disco subiendo el propio disco muy despacio.
Todos estos pasos con estas plantillas de DM me servirán para ir ajustando todas las herramientas para el momento de fabricar los insertos finales y además localizar posibles errores. Voy a usar cinta de doble cara para pegar la otra plantilla de DM a estos trozos de tablero con los que fabricaré los insertos. Los he precortado dejándolos unos 2 milímetros más grandes que la plantilla. Usaré una fresa de enrasar. Tiene un rodamiento para poder hacer tope contra la propia plantilla. Como estarás pensando, podría haber utilizado esta fresa y el inserto de fábrica a modo de plantilla, pero ese inserto no se ajustaba al hueco de forma precisa. Además de tener holguras, el corte por su parte trasera volvería estos fresados bastante complicados. Guardaré esta plantilla que he fabricado en DM para poder realizar nuevos insertos cuando sea necesario. También usaré otra fresa con rodamiento para realizar este rebaje. Me permitirá introducir los insertos de un modo más fácil, además de poder usar los tornillos para ajustar el inserto en altura. Este tablero es de 13 milímetros de espesor. Si utilizas un tablero más delgado, de unos 10 milímetros de espesor, creo que puedes saltar de este paso. Ahora, con el taladro de columna realizaré el agujero que me permitirá retirar los insertos más fácilmente. También voy a chaflanar las aristas interiores del agujero y toda la parte inferior del inserto. Otra vez con la fresadora 3D, realizaré los rebajes para el cuchillo divisor y otro para el propio disco. Este último rebaje tampoco será necesario si utilizas un tablero más delgado. En mi caso, el disco toca la parte inferior del inserto incluso en su posición más baja. Otra vez usaré la plantilla de DM para marcar los agujeros que me permitirán regular en altura los insertos. Realizo los agujeros con el taladro de columna con cuidado de no hacer los agujeros pasantes. Coloco los tornillos y acto seguido coloco el inserto en su hueco. Ajusto el inserto hasta dejarlo enrasado con la tapa de la sierra. Ahora ya puedo realizar el corte para el disco al inserto, usando el propio disco y subiéndolo poco a poco. He realizado otro agujero en la parte trasera del inserto para colocar una arandela que me servirá como bloqueo de seguridad para que los insertos no salgan despedidos debido al giro del disco. Para finalizar, sigo los mismos pasos con los insertos que he fabricado para usar con el disco dado. No voy a realizar el corte de una sola vez. Por seguridad, iré colocando los discos poco a poco.
Esto es todo por hoy. Gracias por ver el vídeo hasta el final.